Listo, muchas gracias. A partir de este momento comienza entonces la grabación. Voy a compartir mi pantalla. Listo, perfecto. Eh, es la clase número 17. Recuerden que para el próximo parcial, eh, parcial 3, que en este momento no tengo aún la fecha, pero seguramente la fecha tentativa va a ser el miércoles 18 o quizás el viernes 20, va a ser alguno de estos 2 días, el parcial número 3. Todavía no la tengo clara, entonces la próxima semana les envío un correo aclarándoles la fecha del parcial número 3. Los temas del parcial número 3 van a ser básicamente hasta la clase número 18. Eh, Acá ya están, digamos, desde que salimos al paro, ya están los videos de las clases explicando cada una de las presentaciones y demás. Con respecto al segundo parcial, pues obviamente sí se notó que parar tanto tiempo afectó a algunos, a otros los nervios, a otros el internet se les cayó y demás. Yo los animo a que continúen con este tema del parcial número 3, el parcial más complicado. Pienso yo que era el número 2, el que hicimos antier. Entonces, anímense a seguir porque todavía faltan 2 parciales, el parcial número 3 y el parcial número 4. Eso es, digamos, lo que tengo para comentarles al respecto. Eh, Voy a poner acá la presentación, la clase número 17, que harían faltando explicar estas que se llaman las diapositivas clase 7 y explicar las diapositivas clase 18, que cuando se las vaya a explicar las 18, les voy a mostrar algo sobre la distribución normal bivariada. Esa parte no la va a evaluar, pero yo les aclararé en su momento. Todo lo de esta clase 17 sí se va a evaluar, todo lo de esta clase 17 en el parcial número 3. Comencemos entonces. Acá voy a comenzar hablándoles en esta, recuerden que hasta este punto nosotros estamos hablando ya de distribuciones continuas. Hemos hablado de la distribución uniforme continua, hemos hablado de la distribución gamma y hemos hablado de la distribución exponencial. La cuarta distribución continua, de la cual les voy a hablar, es la distribución chi cuadrado. Esta distribución chi cuadrado es un caso particular de la gamma, haciendo en este caso alfa igual a R medios y beta igual a 2. Este R que aparece acá lo vamos a llamar, en general en estadística, en cualquier texto de probabilidad o de estadística lo van a llamar así, se llaman grados de libertad. Y la variable griega chi es esta que parece como una medio X extraña. Yo personalmente la escribo así. Es como una X rara. Acá, la letra griega chi. Esta es la letra griega chi. Se lee así. Chi. Y entonces, en este caso, la chi cuadrado, vamos a reconocerla como un caso particular de la distribución gamma, haciendo alfa igual a R medios y beta igual a 2. Esta distribución, si ustedes la comparan, vamos a ver acá aparece la distribución gamma, acá está la gamma, esta es la distribución de donde se originó la exponencial. Recuerden que para alfa igual a 1 y beta igual a beta, obteníamos la exponencial, y haciendo alfa igual a R medios y beta igual a 2, podemos obtener esta que hay acá, que se llama la función densidad de probabilidad de la distribución chi cuadrado. Entonces, cada vez que ustedes piensen en esta distribución o cada vez que le hablen de esta distribución en inferencia estadística, véanla como un caso particular de la gamma, haciendo alfa igual a R medios y beta igual a 2.
Esta es la función densidad de probabilidad. Pues como ustedes pueden ver, no es, digamos que una fórmula muy amena, muy amigable, pero tampoco es nada del otro mundo. Yo creo que de tanto repetirla a lo largo de sus carreras, de aquí hasta que se gradúen, pues ustedes al final ya digamos que se la van a aprender. Yo les recomiendo nuevamente hacer una tabla donde aparezcan todas las distribuciones con su respectiva función densidad de probabilidad, la generadora de momentos, la esperanza y la varianza. Y si es posible, plastifiquen esa tabla de distribuciones de las discretas y de las continuas, porque más adelante les van a hablar de ellas y es bueno que ustedes rápidamente vayan a la referencia que ustedes tengan. Si quiere, guarde ese archivo en el celular y también puede hacer eso. Cuando le hablen en una clase de la distribución chi cuadrado, pues sería interesante que tuviera ese archivo con ese resumen de las distribuciones, lo abriera desde su celular y pudiera explorar las distintas distribuciones y las distintas propiedades de cada una de ellas. En este caso, la variable x de una chi cuadrado siempre es positiva, es decir, está definida igual que la gamma solamente para valores positivos. ¿Cuál es la mayor aplicación de la distribución chi cuadrado? La mayor aplicación de la distribución chi cuadrado es teórica. Se aplica muchísimo para crear intervalos de confianza, se aplica muchísimo para hacer pruebas de hipótesis. Esas son, digamos que las aplicaciones más comunes de esta distribución chi cuadrado. Y obviamente, al ser un caso particular de la gamma, pues simplemente en la función generadora de momentos de la gamma, reemplazamos alfa por R medios y beta por 2. Hagan alfa igual a R medios y beta igual a 2 en la gamma y van a obtener la función generadora de momentos de la chi cuadrada. Es decir, no hay que probar que esta es la generadora de momentos de la chi cuadrada. Se hace de manera directa, simplemente cogiendo la generadora de momentos de la gamma, reemplazando donde esté alfa por R medios y beta igual a 2. Recuerden que el R lo vamos a llamar grados de libertad. Se llama así, R igual a grados de libertad. También la propiedad de la esperanza de un h cuadrado, que es igual a sus grados de libertad, y su varianza igual a 2 veces los grados de libertad. Estas dos propiedades se prueban simplemente recordando o aprovechando el hecho de que la esperanza de una gamma es alfa por beta y la varianza de una gamma, o sea, sería una gamma, es alfa por beta al cuadrado. Es decir, R sobre 2 por 2, o sea, R, y en este caso R sobre 2 por 2 al cuadrado, o sea, 2R. Estas dos propiedades de la esperanza y la varianza de un h cuadrado se suelen utilizar más para casos teóricos. Cada vez que, digamos, le hablen de prueba de hipótesis, por ejemplo, para ver si un conjunto de datos se ajusta o no a cierta distribución, allá van a ver una prueba que tiene ese mismo nombre, prueba chi cuadrado. Acá está. Y se va a leer así, x tiene distribución chi cuadrado, recuerden que esta es la letra griega chi cuadrado, y entre paréntesis el parámetro del cual depende, que en este caso va a ser r grados de libertad. Ahora, acá les pongo esta nota para que ustedes sepan por qué no les pongo ejemplos ni cosas, digamos, que aplicadas con respecto a esta chi cuadrado. Es por esto, porque el mayor uso que va a tener esta distribución es teórico. Entonces, en este punto, lo único que yo quería era hablarles de la chi cuadrado como un caso particular de la gamma, así como la exponencial. La chi cuadrado es un caso particular de la gamma y tiene un uso teórico muy importante. De hecho, al final de este curso les voy a mostrar una aplicación o un resultado. ¿De acuerdo? Eso era lo que tenía que comentarles con respecto a la chi cuadrado. Ahora, con respecto a la distribución que más van a utilizar ustedes, no solo a lo largo de la carrera, sino posiblemente a lo largo de toda su profesión,
esta que se llama la distribución normal, sí me quiero tomar el tiempo para Hola, profe. explicar. Sí, Profe, tengo una pregunta respecto a la chi Ronald, cuadrada. dígame. Mi pregunta es, ¿los grados de libertad son, pues ese parámetro, cómo se calcula? Por ejemplo, en las otras, veníamos que en todas las otras distribuciones la mayoría eran como que, por ejemplo, lambda es como la esperanza, pues tenían como un cálculo. En este caso, los grados de libertad, ¿qué papel juegan ahí? Uno lo pone con base a qué. Va loca. Pues la esperanza de X es igual a los grados de libertad. Pero por eso le digo, cuando estemos viendo aplicaciones, al final de este curso voy a mostrarles algo sobre esto. Esos grados de libertad, cuando uno está, digamos que en la práctica haciendo una prueba de hipótesis, se van a relacionar con el tamaño de la muestra que usted seleccione. ¿De acuerdo? Por ahora es simplemente un nombre. Le podemos haber puesto, no sé, grados solamente o grados de estrés. O sea, es solo un nombre. Hasta Ah, este listo, punto profe, es solo un gracias. nombre. ¿De acuerdo? Con gusto. Hasta ahora, esto que hay acá, grados de libertad, es solamente un nombre, pero va a cobrar sentido cuando estemos viendo una aplicación teórica con un resultado para construir, por ejemplo, intervalos de confianza. Por ahora, lo único que tienen que tener en mente con esta distribución chi cuadrado es que es un caso particular de la gama y que depende de un parámetro R que se suele llamar grados de libertad. Eso es como lo que hay que ver de esa distribución. De hecho, en el programa no aparece explicarles esta distribución, pero yo quise por lo menos mencionarla, ya que mucha gente utiliza la chi cuadrado, pero nunca, nunca, nunca se dio cuenta de que la chi cuadrado era un caso particular de la gama. Es como lo que quería decirles con respecto a eso. Entonces, volviendo a esto, recuerden que si tienen dudas, en cualquier momento pueden activar el micrófono, levantar la mano. Si tienen dudas, no duden en activar el micrófono y preguntar. Volvemos entonces. La distribución normal yo creo que es una de las que más van a utilizar y es una de las distribuciones que más se han utilizado hasta ahora en estadística y en aplicaciones de la estadística. Juega un papel muy importante tanto desde el punto de vista aplicado como desde el punto de vista teórico. Entonces acá me voy a tomar el tiempo de explicarles a ustedes, digamos que cuál es la historia de la distribución normal y cuáles son sus propiedades más importantes. Digamos que en física fue donde inicialmente se planteó Gauss, que es un matemático, era un matemático muy reconocido hace ya varios siglos, hacía experimentos físicos. Y entonces él, por ejemplo, con esos experimentos físicos que hacía, lo que modelaba con, por ejemplo, un modelo físico newtoniano, como por ejemplo el movimiento parabólico o caída libre o algo por el estilo, todos esos experimentos físicos tenían un modelo y ese modelo predecía, por ejemplo, dónde iba a caer una piedra o dónde, cuánto iba a tardar esa piedra en caer, etcétera. Gauss hacía esos experimentos y obviamente lo que dice el modelo versus la práctica, pues está un poquito, digamos que separado lo uno de lo otro a través de unos errores. Gauss hacía gráficos de esos errores físicos cuando hacía los experimentos y los ubicaba en algo que se llama un histograma. Ese histograma o esos histogramas que él hacía tenían como una forma de campana. Ahorita les voy a mostrar el gráfico. Y esa campana o esa forma de campana de la distribución o del histograma de los errores, digamos que él lo modeló con una función, que es la función densidad de probabilidad de la normal, y por eso es que cuando hablan de la distribución normal, pues a veces al gráfico le llaman campana de la normal o también campana de Gauss. Es por eso. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo con esto. También muchas de las variables que nos rodean
tienen distribución normal. Por ejemplo, el peso de las personas por lo regular se modela con una distribución normal, la altura de las personas también digamos que podría modelarse con una distribución normal, temperaturas, a veces digamos que las notas de los estudiantes también podrían modelarse con una distribución normal. Muchos fenómenos donde usted ve que la mayoría de los datos están alrededor de una media y que hay datos muy a la derecha y muy a la izquierda de esa media, se podrían inicialmente modelar con una distribución normal, aunque también hay que ver las demás distribuciones a ver si se ajustan, pero por lo regular, muchas de las variables que nos rodean, sobre todo variables biológicas, tienen este tipo de distribución. Esto que hay acá es, digamos que, la función densidad de probabilidad o el modelo matemático que se estableció para lo que se conoce como la campana de Gauss. Entonces, teóricamente, uno podría decir que una variable aleatoria X, que es continua, tiene distribución normal con estos dos parámetros mu y sigma. Este sigma tiene que ser mayor a 0. Ahorita vamos a ver que mu se asocia directamente con la media o la esperanza y sigma se asocia directamente con la desviación estándar, o sea, la raíz de la varianza. Entonces decimos que X tiene distribución normal, esto es desde el punto de vista teórico, si su función densidad de probabilidad está dada por esta expresión. Esta expresión que hay acá, yo creo que ustedes la van a grabar de memoria. Les aconsejo que empiecen a hacerlo desde ya, o sea, digamos que la función densidad de probabilidad que posiblemente más van a utilizar. Y en este caso es 1 sobre la raíz de 2pi por sigma cuadrado. Este sigma cuadrado va a ser la varianza, por e a la menos x menos mi al cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Y esto se define, la distribución normal se define para todos los valores de la recta real, es decir, desde menos infinito hasta más infinito. Esta es la notación más usual en los libros. Cada vez que usted hable de la variable aleatoria normal, se suele denotar de esta manera y se lee X tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrado. Yo les anoto acá cómo es que se lee. Y a estas cantidades mu y sigma cuadrado se les conoce como parámetro de localización, este que hay acá, parámetro de localización, y este que hay acá se le suele llamar parámetro de escala. ¿Por qué se llama parámetro de localización y por qué se llama parámetro de escala? Ya les voy a mostrar por qué. Las propiedades, digamos que cada vez que definimos una variable aleatoria vemos las propiedades y en este caso se puede probar, aunque no es fácil, esta demostración de que la función generadora de momentos tiene esta expresión e a la mu t más sigma cuadrado por t cuadrado sobre 2. Esta demostración no es sencilla. Después de que usted obtiene la generadora de momentos, pues ya después la deriva y cuando evalúa en t igual a 0 encuentra la media mu. Luego deriva dos veces, evalúa en 0 y eso le va a servir para hallar la varianza de sigma cuadrado, que sería la esperanza de x al cuadrado menos la media al cuadrado. La prueba de esto no es fácil y por eso es que yo se las pongo acá en una lectura complementaria que aparece en Moodle debajo de las diapositivas, de estas diapositivas clase 17. Esa prueba es importante que ustedes la vean por lo menos una vez en su vida. Yo me tomé la tarea de hacerlo paso por paso. De hecho, les voy a mostrar acá los pasos. Mírenlo acá. Este es el Moodle. Esta es la clase 17 y acá está la lectura complementaria. Yo me tomé la tarea de hacer esta demostración acá en estas notas, paso por paso. Por eso es que parece como tan larga la prueba, porque lo hice paso por paso para que ustedes vieran cuáles son, digamos que los trucos matemáticos para poder obtener la función generadora de momentos de una normal. Acá llego a cuál es la distribución, función densidad de perdón, la función generadora de momentos de la normal. Y como les comentaba, cuando derivo
y evalúo en t igual a 0, obtengo la media, y cuando derivo dos veces, obtengo la esperanza de x al cuadrado al evaluar en t igual a 0, y reemplazando en la fórmula de la varianza me queda sigma cuadrado. Si usted quiere, no la lea. Yo le recomiendo que la lea y la entienda. Si no, por lo menos descárguela en su computador y sepa dónde lo va a ubicar, porque posiblemente en algún momento usted va a tener la curiosidad. En este momento yo sé que muchos de ustedes se sienten simplemente obligados a cumplir con el curso, pero más adelante cuando empiecen a sacarle más gusto a la carrera, seguramente van a querer resolver dudas teóricas y vacíos teóricos que le quedaron en este punto. Acá no hay nada del otro mundo, son trucos matemáticos, sumar y restar, acomodar términos, hacer cambio de variables, no son cosas muy abstractas, pero yo sí lo hice paso por paso para que ustedes tuvieran, digamos que por lo menos un lugar donde ir a buscar esta demostración y donde estuviera paso por paso. En los libros escriben la generadora de momentos y ponen igual a, y se saltan un montón de pasos. Estos fueron los que yo llené. Descárguelo en su computador y cuando le dé más curiosidad, cuando ya le esté sacando más gusto a la carrera, posiblemente esté interesado en llenar vacíos. Entonces, no dejen de lado esta lectura complementaria. Lo ideal sería que la leyeran paso a paso y si queda algo que no entiendan ahí, me pregunten. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la primera propiedad. Esta es la función generadora de momentos. La esperanza de la variable normal es mu. La varianza de la variable aleatoria normal es sigma cuadrado. Y esta es la forma que yo les decía ahorita. La campana de Gauss. Miren que tiene como una forma de campana. Y esta campana está alrededor de, en este caso, la media. Ese punto ahí donde llega a, por llamarlo de alguna manera, como el punto más alto, el pico o la parte superior de esto, que también lo pueden ver como una montaña, aunque es preferible verlo como una especie de campana. Ese punto más alto se obtiene cuando x es igual a mu. Este es el parámetro alrededor del cual se van a mover los datos. Entonces, en este caso, yo les grafiqué la función densidad de probabilidad, es decir, para cada valor de x, por ejemplo en 140, la función f de 140 está acá y así sucesivamente. Esta es f de x, está en el eje y, simplemente reemplazando cada valor de x y con mu igual a 170 y con sigma cuadrado igual a 100. O sea, media 170 y sigma cuadrado igual a 100. ¿Por qué se llama mu parámetro de escala? Perdón, parámetro de localización. Pues porque si usted ubica la media mu, alrededor de ella se va a crear la campana. Entonces, si usted le dicen, por ejemplo, que mu es igual a 35, entonces tiene que ubicar la mu más a la izquierda y alrededor de esa mu se va a formar la campana. Por eso es que este se llama el parámetro de localización, porque alrededor de ella es que se va a formar la campana. Localiza la campana, por eso se llama parámetro de localización. Y este se llama parámetro de escala porque me va a decir qué tan aplanada o qué tan puntiaguda es esa campana, qué tan aplastada o qué tan puntiaguda es esta campana de color azul. Para este caso particular, pues ahí vemos que no sabemos si esta es muy puntiaguda o es muy aplastada. Ahorita les voy a mostrar cuando uno varía esa sigma cuadrado, cómo van cambiando las cosas. Entonces acá algunas observaciones de la normal. Esta es muy importante. Cuando la mu es igual a 0 y sigma cuadrado es igual a 1, este caso es tan importante que se le da nombre propio. Este caso lo vamos a conocer como la normal estándar. Es la normal estándar. Ese es un caso particular supremamente importante desde el punto de vista teórico. Y es tan importante que se le da nombre propio. Por lo regular, cuando ustedes vean una letra Z en un libro de estadística,
por lo regular se llama Z porque es una normal estándar, tiene notación propia y se denota de esta manera. Z tiene distribución normal con media cero y varianza 1, o también Z tiene distribución normal estándar. Acá hay una prueba que también es muy importante, probar, por ejemplo, que la integral bajo esta curva que acá da 1, tendrían que integrar esto, es decir, si usted integra esto desde menos infinito hasta más infinito, la función densidad de probabilidad, esto les tiene que dar 1. Esta demostración tampoco es fácil, porque esta función densidad de probabilidad no tiene una expresión sencilla. Acá en el texto guía, en la página 168 del texto de Hogg, McKinnon Craig, se prueba que debajo de la campana normal estándar, el área o la integral desde menos infinito hasta más infinito es igual a 1. O sea, se prueba que el área debajo de la curva de una normal estándar es igual a 1. Y con eso se prueba que el área bajo cualquier función densidad de probabilidad con cualquier media y con cualquier varianza también tiene área por debajo igual a 1. Es como algo que es importante tener en cuenta. Lo otro es que la función de distribución acumulada evaluada en A, o sea, esta, recuerden que por definición la función de distribución acumulada, f de A, evaluada en A, es igual por definición a la probabilidad de que x sea menor o igual a A, y eso es igual a la integral de menos infinito hasta A de la función densidad de probabilidad, y si usted reemplaza esta que hay acá por su expresión, miren cómo se calcularía la probabilidad integrando esta expresión que hay acá con respecto a x. Si usted quiere, la intenta para que vea lo complicado que es integrar a mano esto. De hecho, hay que hacer varios trucos matemáticos. De pronto en algún momento pues, le entró a usted curiosidad por hacer esa integral en cálculo integral, pero de entrada les digo que es muy difícil integrar esto. ¿Cuál es entonces una solución a encontrar esta integral? Una solución es utilizar una tabla, se llama la tabla de la normal, ahorita les muestro, la tabla de la normal estándar, ahorita les muestro cómo se utiliza, ya que integrar esto es muy difícil. Otra opción es utilizando las aplicaciones que les dije que bajaran a su celular. Cualquiera de las dos aplicaciones tiene la normal estándar o la normal en general. Y la otra forma que es muy recomendable es, en vez de integrar esto a mano, pueden utilizar el RStudio, que ahorita también les voy a mostrar. Acá otra nota importante u otra observación es la que les dije. Cuando usted integra de menos infinito a más infinito esta función, esa integral le va a dar 1. Esto también es equivalente a decir esto que hay acá, que el área bajo la curva de la normal, desde menos infinito hasta más infinito, es igual a 1. Otra es esta, que ya se las había dicho en el gráfico. La normal es simétrica con respecto a μ. Es decir, acá. Miren que hay una simetría con respecto a μ. En este caso, lo que aparezca a la izquierda de μ es igual a lo que aparezca a la derecha de μ. Y dada esa simetría, pues el área bajo la curva a la izquierda es igual a 0.5 y el área a la derecha también va a ser igual a 0.5, porque debajo de toda la curva el área es igual a 1. Entonces esa es la observación que hay acá. Al final, como consecuencia de que sea simétrica, el área bajo la curva desde μ hasta más infinito es igual a 0.5 y desde menos infinito hasta μ también es igual a 0.5. Acá digamos que está el gráfico de un ejemplo gráfico de esta función de distribución, o sea, la probabilidad de que x sea menor que un a, y en este caso estoy haciendo a igual a 174. El área bajo la curva por debajo de 174 es igual a la función
de distribución acumulada evaluada en A igual a 174, y eso es igual a esta integral tan compleja que hay acá. Sería esto, sería reemplazando, perdón, voy a ponerlo bien, me voy a borrar acá. Si usted quisiera hacer esta integral a mano, pues tendría que hacer esto. Esto sería igual a, entonces esto igual, 1 sobre la raíz de 2pi por sigma al cuadrado, que en este caso sería 100, ahí está, por la integral de menos infinito hasta 174, por e a la menos x menos 170 al cuadrado sobre 2 por 100. Y esto con respecto a x. Esa integral que hay, así parezca muy inocente, es en realidad muy compleja. Si quieren lo intentan, nuevamente les digo. ¿Cómo fue que encontré que era igual a 0,655? Pues utilizando algo que les voy a mostrar ahorita, que tiene que ver con la tabla de la normal estándar. O también, de una vez, les muestro para que quede todavía más claro. Acá voy a mostrarles en el RStudio cómo probé que esto es igual a 0,65. Acá está el RStudio. Recuerden que una forma de ver todas las distribuciones es escribiendo signo de interrogación distributions. Ahí está. Le voy a dar control enter para que me muestre la ayuda de las distribuciones. Acá aparece en help. Y miren que aparecen un montón de distribuciones, varias inclusive que ya vimos, la binomial, la exponencial, la chi cuadrado, la gamma, la geométrica, la hipergeométrica. En este caso yo estoy buscando la normal, mírenla acá, distribución normal. Le voy a dar clic acá, de norm, y si ya vieron el video de la clase número 15, saben qué significa cada una de estas cosas. De norm es la función densidad de probabilidad, pnorm es la función de distribución acumulada, qnorm es el que me arroja los cuantiles y rnorm es el que me genera valores aleatorios de una distribución normal en este caso. Miren que el que nosotros necesitamos es este que se llama pnorm, este que hay acá. Entonces voy a escribir esto, pnorm, ahí está. Él me dice que le diga quién es Q. En el ejemplo que estoy mostrándoles acá, el Q que él necesita es este A, entonces lo voy a escribir A igual a 174, coma, me dice que le diga cuál es la media, mean, en este caso es 170, la desviación estándar, standard deviation, es la raíz de la varianza, o sea 10, acá está, y por defecto, él calcula esta probabilidad de estar por debajo. Esto que hay acá es lo que él calcula por defecto. Entonces, si yo ejecuto esto que hay acá, control enter, miren que me da exactamente el mismo valor que aparecía allá. 0,6554. En este caso, si yo no quisiera el área de color rojo, sino que quisiera, por ejemplo, esta área que aparece por encima, voy a colorearla acá, de color azul. ¿Cómo hago para calcular esa probabilidad de esa área de color azul? ¿Cómo hago para encontrarlo? Lo cual es equivalente a encontrar esta probabilidad. Probabilidad de que X, permítame, sea mayor a 174. ¿Cómo hago para encontrar esta área por encima en el RStudio? Para encontrar áreas por Con encima, el overtime. exactamente, simplemente acá escribo enorm, le digo 174, le digo que la media es igual a 170, el mismo valor, la desviación estándar es igual a 10, y acá le voy a decir que no quiero que me calcule
la probabilidad por debajo o cola inferior, sino que quiero la superior. Eso es con lower.tail igual a false, señalo, y miren que me dio fue el área ya por encima. Es decir, en este caso, esta probabilidad es igual a 0.345 aproximadamente. 34.5 aproximadamente. Si usted suma esta de color azul con esta que hay acá, ¿cuánto debería darle? 1. Exactamente, porque el área bajo toda esta curva es igual a 1. También en las aplicaciones del celular que ustedes tienen, pueden calcular esta probabilidad de la normal. Simplemente váyanse a cualquiera de las dos aplicaciones, busquen la distribución normal y miren qué es lo que les está pidiendo. Busquen normal. ¿Alguien quería decir algo? Profe, yo iba a decir que también se podía hallar por el complemento, o sea, 1 menos la que tiene ahí subrayada. Pues no sé. Sí, exacto, esa es la otra forma. Solo que quería mostrarles en el R cómo hacerlo de esa manera. Y en este caso, estoy esperando a que la hagan con las aplicaciones. Le da lo mismo. La aplicación que es de color rojo les muestra inclusive el mismo gráfico. ¿Alguno está haciéndolo en el celular? O estoy Sí, hablando. profe, da lo mismo. Da lo mismo, sí, la hice en la roja. Y les aparece el gráfico. Les aparece este Profe, en el gráfico. caso mío sí. Ah, listo, excelente. Es importante que aprendan a manejar el RStudio. Esto es supremamente importante. Aprendan a manejar eso. Recuerden que es el video 15, clase 15, donde les muestro cómo utilizar eso en RStudio. Y también en el celular, porque en el celular le aparecen también las fórmulas y demás. Entonces, es interesante que aprendan a utilizar esto. Ahora, algunas otras observaciones. La distribución normal tiene forma de campana, ya lo vimos. La distribución normal solamente necesita que usted le diga cuál es el parámetro de localización y cuál es el parámetro de escala. Es decir, dígame dónde ubico el centro de la campana, es decir, quién es mío. Y dígame qué tan puntiaguda o qué tan aplastada hago la campana. Ese es el parámetro de escala. Solo necesita esas dos cosas, de mu y de sigma cuadrado, la distribución normal. En la práctica, obviamente, pues no hay una normalidad exacta. Ahí es una normalidad, digámoslo así, aproximada. Usted no dice que los pesos de las personas son normales. Usted lo que dice es, los pesos de las personas son aproximadamente normales. La esperanza de la variable normal es igual a mu. La varianza es igual a sigma cuadrado, ya lo vimos. Esta es una propiedad también muy importante. Entre más grande sea sigma cuadrado, más achatada, o sea, más aplastada, va a ser la distribución o la campana. Esto que hay acá, achatado, suele llamarse platicúrtica. Platicúrtica. Platicúrtica, básicamente asocienlo con un plato o con aplastado. Achatada o aplastada, eso es platicúrtica. Y puntiaguda, 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 entre comillas, se suele llamar como leptocúrtica. Leptocúrtica. Y el punto que está entre aplastada, voy a poner acá entre comillas aplastada, el punto que está en la mitad, o sea, entre platicúrtica y leptocúrtica, se suele llamar mesocúrtica. Mesocúrtica. Esto es una R acá. Mesocúrtica. Esos dos son tres términos que a veces ustedes los van a escuchar en libros a escuchar hablar en conferencias de estadística, o leer también en libros de estadística. Le van a decir
esta distribución es mesocúrtica, o sea, no es ni muy aplastada ni muy puntiaguda. Si le dicen es leptocúrtica, significa que la varianza es muy pequeña y literalmente la distribución es muy puntiaguda, para que lo tengan en cuenta. Acá está, miren lo que voy a hacer, es comenzar a variar sigma cuadrado. Miren lo que va a pasar, acá está, la aumenté, voy a pasar de 1892, la varianza, voy a aumentarla un poquito. Miren que ahí está, 2862, si ustedes se fijan, ahí se fue aplastando. Voy a seguir aumentando, la 36 se fue aplastando. Miren el cambio acá pasando rápidamente. A medida que voy aumentando la varianza, miren que se va aplastando más. Entonces, esta que es más aplastada, uno diría que es más platicúrtica, más aplastada, platicúrtica. Y esta que de acá, diríamos que es más leptocúrtica, o sea, más apuntalada. Eso tiene sentido porque si la varianza es pequeña, recuerden que esto es mu, el punto donde se alcanza el punto más alto. Si la varianza es pequeña, significa que los datos van a rodear a mu más cerca, porque la variabilidad es más pequeña, pero si la variabilidad es más grande, acá, mu, pues obviamente los datos se van a dispersar más alrededor de mu. ¿Por qué? Pues porque la varianza va a ser más grande. Miren cuál es el sentido de la varianza. La varianza lo que me muestra es qué tan dispersos o qué tan cercanos están los datos alrededor de la media mu. Ese es el sentido de la varianza. Acá hay un proceso, ya les voy a mostrar ejemplos de otra cosa. Acá, o ejemplos reales, mejor dicho. Acá está un ejemplo de algo que se llama estandarización, como partiendo de una variable aleatoria normal con cualquier media mu y con cualquier varianza sigma cuadrado, cómo partir de acá y llegar a la normal estándar. Ese proceso donde usted parte de cualquier normal e intenta calcular, por ejemplo, este tipo de probabilidades, ese proceso se llama proceso de estandarización. Ya les voy a mostrar en qué consiste. Por ahora, supongamos que X tiene distribución normal con cualquier media mu y cualquier varianza sigma cuadrado. Y vamos a suponer que queremos hallar esta probabilidad. La probabilidad de que X, la variable aleatoria de X, esté entre dos valores, X1 y X2. Si usted lo quisiera calcular desde el punto de vista teórico, eso sería la integral de X1 hasta X2 de toda la función densidad de probabilidad. Esta es la función f de x con respecto a x. Ahí tendrían que hacer esa integral a mano y obviamente esa integral es muy complicada. ¿Qué es lo que se propone? Se propone aproximar, o más que aproximar, calcular, ya no es calcularla, sino aproximarla, con el método que se va a llamar método de estandarización. ¿Qué es estandarizar? Estandarizar es fijarse en esto que hay acá y hacer z igual a x menos su media sobre sigma. Miren que esto que hay acá es una estandarización. Es llevar de una normal con cualquier media y cualquier varianza a una normal con media 0 y varianza 1. Entonces, cada vez que usted le diga estandarice la variable, estandarizar la variable significa restarle la media y dividir por la desviación estándar. Eso es estandarizar. Eso, desde el punto de vista matemático en cálculo, eso es hacer un cambio de variable. Mírenlo acá. Estoy haciendo el cambio de variable z igual a x menos mu sobre sigma. Y ese cambio de variable pues me lleva a el diferencial de z, simplemente derivando lo de la izquierda con respecto a z y lo de la derecha con respecto a x. Esto es lo mismo que ustedes hacían en cálculo integral. dz es igual a 1 sobre sigma por dx. Esto es el segundo paso cuando ustedes hacían cambio de variable. Y voy a reemplazar en esto que hay acá. Mírenlo acá. Probabilidad de que x esté entre un x1 y x2
es igual a esto. Acá ya hice el cambio de variable. Les pregunto a ustedes, ¿de dónde salió esto y de dónde salió esto? Porque los Profe, límites de la cambiaron. sustitución, no. Exactamente. Cuando usted hace una sustitución, obviamente van a cambiar los límites. En este caso, los límites van a cambiar claramente. Ya no van a estar en términos de x, sino en términos de la z. Es decir, si usted hizo para esta que hay acá, el cambio de variable, el cambio de variable fue, voy a escribirlo acá, z igual a x menos mu sobre sigma. Entonces, en este caso, cuando x es igual a x1, z es igual a x1 menos mu sobre sigma. Y cuando x es igual a x2, z es igual a x2 menos mu sobre sigma. Tengo que hacer, en este caso, los cambios en los límites de integración. Y miren, en este caso, voy a borrar esto. En este caso me queda la integral desde este z1 hasta este z2. Y esta que hay acá es básicamente la función densidad de probabilidad, esta que hay acá, de una normal estándar. En este caso, entonces, calcular la probabilidad de que x, una variable normal, con cualquier media y con cualquier varianza, se puede llevar a calcular la probabilidad de una normal estándar entre un z1 y un z2. ¿Quién es z1? z1 es x1 menos mu sobre sigma y z2 es x2 menos mu sobre sigma. Acá está la nota. Esto indica que cualquier cálculo de probabilidad de una variable cualquiera con media mu y varianza sigma cuadrado puede reducirse, y acá está, digamos que, entre comillas, la importancia de esto puede reducirse a una normal estándar con media cero y varianza 1. Todo este proceso se llama proceso de estandarización o de normalización. Es este proceso que hay acá. Entonces, en la práctica, el proceso de estandarización se haría así, mírenlo. Si usted necesita calcular esta probabilidad, pues no lo escriba como la integral. Ya vimos que por detrás está la integral, pero es preferible hacerlo así. ¿Quiere calcular esta probabilidad? Estandarice. ¿Qué significa estandarizar? Reste la media a los tres lados de las dos desigualdades. Y luego de eso, divida los tres lados por sigma. Usted, si divide a los tres lados por sigma, no van a cambiar de sentido las desigualdades, porque sigma es positivo, sigma es mayor a cero. Y en este caso, usted obtuvo una nueva variable, que es esta, y va a tener distribución normal estándar. Normal 0,1. Ese es el sentido de estandarizar. Llevar a una normal estándar una normal cualquiera. En este caso simplemente réstele la media mu y divida por sigma. Entonces en este caso quedaría de esta manera, y esta probabilidad hace 40 o 50 años, cuando no se tenían ni celulares ni calculadoras tan avanzadas como las que hay hoy en día, ni tampoco la facilidad de tener un computador, esta probabilidad que hay acá se calculaba o se encontraba en tablas. Mírenla acá. Voy a mostrarles la tabla acá. Miren, dentro del material que está en el parcial 3, acá abajo hay algo que se llama tabla de la normal estándar. Yo le voy a dar clic y les voy a mostrar esto, cómo es que funciona. Es una sola página, acá se fueron dos, pero es una sola. Miren, acá en esta tabla están calculadas dentro de la tabla, las de color blanco. Las de color blanco son probabilidades de tomar valores o de estar por debajo de valores de una normal estándar. Entonces, por ejemplo, mírenlo acá. Esa
probabilidad de que z sea menor o igual a un valor z, este es un cuantil, que es igual a f de z, es igual a 1 sobre la raíz de 2pi, desde menos infinito hasta z, de esta función que hay acá, e a la menos x2 sobre 2 de x. Y en este caso funciona de esta manera. Por ejemplo, si usted quisiera calcular, voy a escribir acá, permítanme activo esto. Si usted quisiera, por ejemplo, calcular la probabilidad de que una normal estándar esté por debajo, menor o igual, por ejemplo, a 0.67, acá está, este es el cuantil 0.67. Si quisiera calcular esa probabilidad, entonces tiene que venir a buscar este valor. Este que hay acá tiene que venir a buscarlo en la tabla. ¿Dónde se busca? Donde le indican el entero y el primer decimal tiene que buscarlo en esta primera columna. Entonces venga y busca el 0.6 por acá. Acá está el 0.6. Mírelo. 0.6. Y en la primera fila, o sea, en esta que hay acá también de color gris, tiene que buscar el segundo decimal o la centésima. En este caso está por acá, mírelo. Entonces, esta probabilidad de que z sea menor o igual a 0.67 se va simplemente cruzando estos dos valores. Acá está y acá está. Mírelo acá. Esa probabilidad es 0.7486. Es esa la probabilidad de que z sea menor o igual a 0.67. Esto se hacía de esta manera porque hace 40 años no existían ni calculadoras tan sofisticadas como las de hoy, ni celulares, ni aplicaciones, ni tampoco la facilidad de tener un computador en cada una de las casas. Entonces, por eso, la estadística se hacía simplemente a partir de tablas. Ahora, este 0 punto, voy a borrar esto acá. Permítanme, voy a cerrar esto. Ese valor que había ahí se puede calcular acá en el R de una manera muy sencilla. Pnorm de 0.67. Miren que por defecto, acá cuando estoy llenando me dice que por defecto la media es 0 y la desviación estándar es 1, entonces no tengo que escribir nada. Es decir, si usted quisiera escribir esto, mean igual a 0 y SD igual a 1, está perdiendo tiempo porque por defecto esto que hay acá siempre va a ser mean igual 0 y SD 1. Estos son los valores por defecto para la media y para la desviación estándar. Entonces, si usted quiere calcular probabilidades de una normal estándar, simplemente escriba el valor por debajo del cual usted quiere calcular esa probabilidad. En este caso era, ustedes lo recuerdan, era 0,67, ¿cierto? Acá está. 0,67, miren que es 0,7485. Y si usted quiere cotejar con este, mírelo acá, 0,7486 aproximadamente. Miren que es básicamente el mismo valor. ¿Cuál sería, por ejemplo, la probabilidad de estar por debajo de 1,38 según esta tabla? Probabilidad de estar por debajo de 1,38 según esta tabla que hay ahí. Vengo y busco 1,3. 0.9147 más o menos. 62. Es este que hay acá exactamente. La probabilidad de estar por debajo de 1,38, acá, vengo y busco 1,30 y cruzo con el segundo decimal que es 0.08, o sea que sería esto. El valor es 0,9162. ¿Por qué es importante que ustedes aprendan esto? Porque hoy en día todavía se hacen exámenes con la tabla de la normal estándar. Entonces, no sé,
en algún momento de sus vidas le va a tocar explicarle a alguien cómo se calculan probabilidades con esa tabla, y es bueno que usted entienda cómo es que se calculan. Ahorita les voy a mostrar más ejemplos. Entonces acá, volviendo a la presentación, el cálculo de probabilidades con una normal 0,1, pues se hace de esta manera. Miren, esta es la expresión que hay acá. Si usted quiere hallar la probabilidad de estar por debajo de un z, eso es la integral de menos infinito a z, de esta que es la función densidad de probabilidad de una normal estándar 0,1, y en este caso, a veces esto lo denotan con la letra griega phi. Esta es la letra griega phi mayúscula. Es como phi mayúscula. Voy a ponerla acá entre comillas. Esta es la letra griega phi de z. Y en este caso, si usted quiere calcular, por ejemplo, la probabilidad de que cualquier variable x esté entre x1 y x2, pues después de estandarizar, eso es la probabilidad de que la z esté entre z1 y z2, y eso es equivalente a phi de z2 menos phi de z1. Pues esto, si usted quiere, lo ve por las propiedades de probabilidad. Eso es la probabilidad de que z sea menor a z2 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a z1. Esto por definición es phi de z2, y esto por definición es phi de z1. ¿De acuerdo? Recuerden que acá da lo mismo poner menor estricto o menor o igual, porque estoy con una variable aleatoria continua. Acá está el gráfico de la normal estándar. Miren que está perfectamente simétrico alrededor del cero. Acá está. Miren que en este caso la media es mu igual a 0, y esta es la función phi minúscula, o sea, la función densidad de probabilidad de una normal estándar. Cada vez que ustedes quieran calcular probabilidades de una normal estándar, hagan una campana simétrica alrededor de 0. Eso es. Dada la importancia que tiene esta función o esta distribución normal estándar, pues uno debería explorar las propiedades que se aprovechan a partir de la simetría. Si ustedes se dan cuenta, miren que acá no aparecen los números negativos. Es decir, ahorita calculamos esto. Nosotros calculamos la probabilidad de que z fuera menor o igual a 0,67. Y encontramos que era exactamente este valor que hay acá. Sin embargo, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que z sea menor o igual a menos 0,67? Si ustedes se fijan, acá no aparecen los números negativos, es decir, no aparecen zetas minúsculas negativos. Entonces este valor que hay acá no lo voy a encontrar directamente en la tabla. En la tabla solamente aparecen desde el 0 en adelante. O sea, desde el 0 hacia atrás no aparece. Este que acá no lo va a encontrar. ¿Cómo haría uno para calcularlo? Pues aprovechando las propiedades de simetría. ¿A qué me refiero con eso? Mírenlo acá. Voy a hacer una campana. Aproximadamente normal estándar. Suponga que eso es normal. Acá sería 0,67. Y la probabilidad de estar por debajo de 0,67 es esto que hay. 0,7486. Si usted pone el menos 0,67 por acá, esos dos valores son simétricos. Y entonces la probabilidad de estar por debajo, esta que voy a pintar de color amarillo, sería igual a la probabilidad de estar por encima. O sea que calcular la probabilidad de estar por debajo de menos 0,67 es igual a 1 menos la probabilidad de estar por debajo de 0,67, o sea que nos tiene que dar 1 menos 0,7486. Ya les voy a mostrar eso, a qué se refiere. Es simplemente aprovechando las propiedades de simetría. Sé que las dije muy rápido, pero ya se las voy a explicar paso a paso. Entonces acá están. La primera es esta, la probabilidad de estar por debajo de un número negativo
es igual a la probabilidad de estar por encima de ese mismo número, pero positivo. La probabilidad de estar por encima de un número negativo es igual a la probabilidad de estar por debajo del mismo número, pero positivo. Recuerden que estas z minúsculas son números o valores que toma. La probabilidad de estar entre un número negativo y cero es igual a la probabilidad de estar entre cero y el mismo número, pero positivo. La probabilidad de estar por debajo de cero es igual a la probabilidad de estar por encima de cero, y eso va a ser igual a 1, porque la probabilidad de estar por debajo de toda la curva es igual a 1. Y la probabilidad de estar entre dos números, z1 y z2 negativos, ambos menos z1 y menos z2, es igual a la probabilidad de estar entre los mismos dos números, pero positivos e invertidos. Es decir, esto es como simplemente multiplicar p de menos z1, multiplique todo esto por menos y le queda así, z1 mayor que z mayor que z2. Multiplique a los tres lados por menos y obviamente eso lo va a hacer que le cambien los sentidos de la desigualdad. Gráficamente sería así, cada una de estas propiedades. Acá con borrar esto. Gráficamente sería así. La primera sería lo que les mostré ahorita. Acá está. Mírenlo. Si usted tiene acá un menos z, acá, y acá un z, miren que hay una simetría alrededor del cero. Entonces, por ejemplo, si este z es igual a 1,5 y este es menos 1,5, la probabilidad de estar por debajo, esta que hay acá, probabilidad de estar por debajo de menos z, o sea, de menos 1,5, por ejemplo, es igual a la probabilidad de estar por debajo, por encima, perdón, de 1,5, o sea, de z positivo. Miren lo claro que se ve acá haciendo el gráfico. Se ve perfectamente gracias a la simetría que la probabilidad de estar por debajo de menos z es igual a la probabilidad de estar por encima de ese z, pero positivo. La otra propiedad, la probabilidad de estar por debajo, o pongámoslo acá, esta que está de color, voy a cambiar esto, voy a ponerlo mejor de color correspondiente. Acá. La probabilidad de estar por encima, probabilidad de estar por encima de menos z, o sea, lo que aparece ahí resaltado de color rojo, es igual a la probabilidad de estar por debajo de menos, perdón, por debajo de z positivo. Acá está. Miren que también se da por la simetría. Lo que está de color rojo, con líneas cruzadas de color rojo, es igual a lo que está con líneas cruzadas de color azul. Y eso también se da por la simetría. La otra propiedad, la probabilidad de estar por encima de cero, esta es de color rojo, perdón, color rojo y de color azul, voy a borrar esto, acá, ahí. La probabilidad de estar por encima, que es la de color rojo, es igual a la probabilidad de estar por debajo de cero, que es de color azul. Miren que también se da por simetría. Eso es una campana perfectamente simétrica y esa campana se forma con esta función que hay acá. Yo les sugiero que ustedes hagan las gráficas por ustedes mismos de esta propiedad y de esta propiedad para que ustedes se convenzan de que se cumplen por la simetría de la campana de Gauss. Es muy importante que las hagan. Veamos ahora sí cómo hacer estos cálculos. ¿Cómo haríamos para calcular, por ejemplo, la probabilidad de estar por debajo de 1,32? Hagámoslo primero con la tabla, con esta que hay acá. Calculen ustedes la probabilidad de estar por debajo de 1,32. ¿Cuánto sería?
rápidamente. ¿Cuánto sería? 0.9066. Exactamente. Vengo y busco el primer o el entero, que es 1, el primer decimal, que es 0.3, entonces busco 1,3 y lo cruzo con el segundo decimal, que es 0,02. Entonces la probabilidad de estar por debajo de 1,32 es 0,9066, tal cual como dice su compañera. 1,3, vengo y lo cruzo con 0,02. Entonces la probabilidad es 0,9066. Esa probabilidad también es muy fácil de calcular acá en el R. Simplemente escriba pnorm de 1,32 y ejecute. Ahí está, 0,9066. O también la pueden calcular en, en cualquiera de las dos aplicaciones que ustedes tienen en su celular, con cualquiera de las dos. Miren que les muestro tres métodos. Entonces, en este caso, ahí está resuelto, 0,9066. Ahora la probabilidad de estar por debajo de 3. Acá está. ¿Cuánto daría calculándolo con la tabla? En este caso tengo que buscar el 3000, o sea que me tiene que dar este. Mírenlo acá. Busco 3,0 y lo cruzo con el segundo decimal, que es 0. Entonces en este caso sería 0,9987. O si ustedes lo quieren calcular en el RStudio, sería simplemente pnorm de 3. Recuerde que cuando uno no pone mean ni SD es porque la media es 0 y la varianza es 1. Ejecuto y miren lo que acá efectivamente me dio 0,9986. Este fue el valor que obtuve. Ahora el otro. ¿Cómo hago para calcular la probabilidad de estar por encima de 1,45? ¿Cómo hago con la tabla? Con esta tabla, ¿cómo hago para encontrar la probabilidad de estar por encima de 1,45? Creo que Veámoslo, eso daría 0.9265. veámoslo acá. Y comparamos con el valor que dice Luisa. Acá está, por ejemplo, lo voy a hacer en este primero que hay acá. Voy a poner 1,45. Lo voy a poner por acá. Por ejemplo, de color rojo. Acá está. Y este que sea 1,45. La probabilidad que me están pidiendo es esta. Probabilidad de estar por encima de 1,45. Eso por defecto, esto que hay acá, lo puedo escribir como 1 menos la probabilidad de ¿quién? Menor o igual que 1,45. Y esta que hay acá, sí la puedo encontrar en la tabla. La probabilidad de estar por debajo de 1,45. ¿Quién sería entonces? Voy a ponerlo acá un poco mejor para que sea más. Probabilidad de que z sea menor o igual a 1,45. En este caso, esta probabilidad sí la puedo encontrar en la tabla. Miren que lo único que hice fue utilizar la propiedad del complemento. La probabilidad de estar por encima de 1,45 es igual a 1 menos la probabilidad de estar por debajo de 1,45. En este caso, buscándolo en la tabla, acá está, Pero yo me equivoqué, yo di fue el valor de que sea menor. acá está. Es 1,4. Vamos a verificar. De todas maneras, Luisa, usted dijo el que era de abajo. Vamos a verificarlo. 1,4 y vengo y lo cruzo con el 0,05. Acá está. Entonces es 0,9265. O sea que la probabilidad de estar por encima es simplemente reemplazando acá 1 menos 0,92 ¿qué?
65. 92,65. Eso va a ser igual a la probabilidad de que z sea mayor a 1,45. Si usted la quiere calcular directamente en el RStudio, para no tener que hacer esta resta, simplemente lo escribimos así. P-norm 1,45. Si yo lo ejecuto así, miren que me va a dar 0,92. ¿Cómo hago para que me dé el área por encima? ¿Qué le tengo que poner acá? Si lo dejo así, es el área por debajo. El lower.tail igual a false. Exacto, lower.tail igual a false. Y en este caso, miren que ya me aparece el complemento, 0,7352. Miren que ese lower tail lo que hace es calcular el área por encima. Es decir, vale la pena hacer el gráfico acá. Es así. Esta que aparece acá, cuando yo no le pongo nada, es esta área. Supongan que esto es una campana de Gauss normal, estándar. Acá está el 0 y acá está el 1,45, 1,45. Esa probabilidad que él me entrega siempre es por debajo. Acá está. Es esta que hay acá. 0,9264. Y si yo le pongo lower tail igual a false, esta que hay acá, entonces sería esto. Suponga que acá también está una campana de Gauss simétrica. Acá está el 0. Acá está el 1,45. 1,45. Con lower tail igual false, él ya lo que hace es calcular el área por encima. O sea, este valor que hay acá. Esa es la diferencia entre ponerle lower.tail igual false y dejarlo por defecto, que es el true. Lower es por debajo y tail es cola. Esto es cola por debajo. Lower.tail igual a true. Por defecto siempre es true. Cuando yo la cambio a false, él entiende que lo que quiere es la cola por encima. ¿De acuerdo? Eso es como para que no se enreden. De todas maneras, eso está explicado en el video de la clase número 15. Sigamos con el otro. ¿Cómo calcularían entonces este? Probabilidad de estar por encima de 2,15. Eso es igual a 1 menos ¿qué? 2,15 y hago el mismo procedimiento. Esta que acá es igual a la probabilidad de que ¿quién? Esa que hay es igual a ¿quién? Probabilidad de que z sea menor que 2,34 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a 1,76. Y estas dos probabilidades las pueden encontrar en la tabla o en el RStudio. Y finalmente esta que hay acá, esta es igual a ¿quién? Esta es igual a la probabilidad de que z sea menor que 1 menos la probabilidad de que z sea menor que menos 1 o menor o igual que menos 1. Y recuerden que la probabilidad de ser menor que un número negativo es igual a 1 menos la probabilidad de ser menor que el número positivo. Y ya ahí calcularían este valor. Esto es por la simetría. La probabilidad de estar por debajo de un número negativo es igual a 1 menos la probabilidad de estar por encima de un número positivo. Entonces, veámoslo acá gráficamente. Suponga que yo me paro acá en el 1. Quiero calcular menos 1. Acá está, menos 1. Recuerden que acá está el 0. Esto sería el 0. Y acá está aproximadamente el 1. Entonces, en este caso, la probabilidad de estar por debajo, o sea, probabilidad de que z sea menor a menos 1 o menor o igual a menos 1 es igual a la probabilidad de que z sea mayor que 1 o mayor o igual que 1.
Y esto por el complemento es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que 1. Miren ahí, es simplemente por simetría que se cumple eso. Entonces, cada vez que tenga que calcular la probabilidad de estar por debajo de un número negativo, eso es igual a 1 menos la probabilidad de estar por debajo del mismo número, pero positivo, por simetría. De todas maneras, acá, en estas diapositivas, yo les pongo paso a paso esto que les acabé de explicar, utilizando el RStudio y la tabla. Se los puse, eso que les acabo de explicar, se los puse paso a paso acá en la presentación. Miren lo que ahí está paso a paso. Y está desarrollado cada uno de los valores. Ahora, en este caso, ¿cómo hacemos para hallar valores A de tal manera que lo que me den sea la probabilidad? ¿Cómo hago para hallar estos valores A? ¿Cuál es el A tal que la probabilidad de estar por debajo de A sea igual a 0.9, por ejemplo? ¿Cómo lo harían ustedes, por ejemplo, en el RStudio? Estos A se llaman cuantiles. En el RStudio no sería utilizando con el Q un Exactamente. Primero con la tabla. Si le dicen a usted cuál es el A que deje por debajo de A una probabilidad igual a 0.9, ¿cómo procederían ustedes? Sabiendo que lo que está de color blanco es la probabilidad y lo que está de color gris son los cuantiles. ¿Qué buscarían ustedes? Antes me daban este valor que hay acá y yo encontraba las probabilidades que estaban acá. Ahora es un proceso inverso. Vengo y busco dónde está el 0,90. Miren que el 0,90 aparece más o menos entre estos dos valores. Y mi A, el A que me da una probabilidad de 0,90, sería aproximadamente 1, acá, 1,2. Y como el A está entre estos dos, la probabilidad está entre estos dos valores, 0.90, entonces hago una especie de, ¿cómo se llama? Interpolación. Es decir, usando la tabla, interpolaría cuáles valores. Sería 1.28, 1.29 o Exactamente. 1.27 o 1.28. Yo creo que sería mejor 1.28, 1.29. Sumarlos y dividirlos entre dos. Eso es interpolar, exactamente. Cojo 1.28 más 1.29 dividido 2. Ese sería el valor de A. Entonces, en este caso sería A, de acá, A sería igual a 1.28 más 1.29 sobre 2, o sea, 1.285. Ese sería el valor de A. ¿Por qué es ese? Porque precisamente buscando acá dentro de la tabla, en la parte que está de color blanco, el 0.90 se ubica entre estos dos valores. Este valor 0,89 corresponde a 1,28 y este 0,9015 corresponde a 1,29. Entonces el A estaría entre esos dos valores. Sin embargo, como dice Luisa, se puede hallar eso más fácil acá en el R con QNorm. Acá está QNorm, dígale cuál es la probabilidad y ejecute. 1,2815, ahí está el valor. Miren que no tuvimos ni que interpolar ni nada. En las aplicaciones que ustedes tienen también se puede hacer. En vez de pedirle la probabilidad, escríbale la probabilidad y él le va a entregar el cuantil, que es este valor que hay acá. ¿Cómo harían para encontrar el segundo? Este que hay acá. El A, tal que la probabilidad de estar por encima de A sea igual a 0,05. ¿Cómo harían para hacerlo en la tabla? Pues como la tabla solo entrega probabilidades por debajo, entonces me toca hacer el equivalente, es decir, 1 menos la probabilidad de que z sea menor o igual a es igual a 0,05. Miren que acá lo único que hice fue usar el complemento de este.
Y despejando, probabilidad de que Z sea menor o igual a A es igual a 0,95. En este caso, entonces, ¿cómo hago para encontrar el A en la tabla? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cuál es el A? Tienen que buscar 0,95, está entre estos dos valores que hay acá. Esos dos valores son los correspondientes a 1,64 y 1,65. Entonces, ¿cuánto sería el A? Utilizando la tabla. Estaría entre estos dos valores, 0,95. Sería 1,65, perdón, 1,64 más 1,65 sobre 2. O sea, sería algo así. A sería igual a 1,64 más 1,65 sobre 2, o sea, 1,645. Ese sería el A. Si usted lo quiere calcular directamente en el R, hagámoslo acá. Un norm de 0,05. Si se lo entrego así, ¿qué me va a devolver? ¿Qué me falta acá para que sea exactamente esto que hay acá? El lower tail. Exactamente, el lower tail, porque necesito es que la probabilidad por encima de ese A sea igual a 0,05. O sea, sería simplemente escribiéndole acá lower.tail igual a false, señalo y ejecuto. Y miren que me da 1,645. Este me da mucho más exacto que con la tabla. Si ustedes lo hacen también con las aplicaciones del celular, van a obtener los mismos resultados, exactamente el mismo resultado. Ahora con el último. ¿Cómo hacemos el último? Este queda acá. Probabilidad de que Z esté entre 1,24 menos 1,24 y A. ¿Cómo harían este? ¿Qué se les ocurre? Eso que acá lo puedo escribir como probabilidad de que Z sea menor a A, ponerlo acá, menor que A, menos la probabilidad de que Z sea menor que menos 1,24 y esto es 0,8. Ahí lo único que hice fue desglosar esta probabilidad. Recuerden que eso es igual a esto. En este caso, bueno, acá para ser estrictos debería ser menor o igual. Y en este caso, esto es lo que quiero calcular, el valor de A. Entonces lo dejo solo y paso esto al otro lado, 0,8 más la probabilidad de que Z sea menor o igual a menos 1,24. ¿Cómo hago para transformar esta probabilidad de estar por debajo de un número negativo? Para poder hallarlo en la tabla, ¿esto es igual a qué? Dejo el 0,8 más, recuerden que la probabilidad de estar por debajo de un número negativo es 1 menos la probabilidad de estar por debajo del mismo número, pero positivo. ¿De acuerdo? Y este ya lo puedo encontrar en la tabla. O si quieren directamente encuentran este que hay acá, el del número negativo, en el RStudio. Entonces en el RStudio sería algo así. Necesito hallar primero esta probabilidad 0,8 más esto que hay acá. ¿Cómo calculo esto que hay acá? Pues escribo pnorm de menos 1,24. Ahí está, 0,10. A este 0,10 le sumo 0,8. A esto que hay acá, 0,8 más esto, es 0,9074. Y lo que ya necesito después, si quieres llamemos acá, lo que necesito después es calcular el cuantil QNorm de 0,9074877. Es decir, el A que estoy buscando es 1,3254. Yo les dejo esto para que ustedes lo verifiquen
pero de todas maneras acá en la presentación está paso a paso cómo es que se encuentra cada uno de sus valores A. Yo les recomiendo que los haga de las tres formas, con la tabla, como les mostré, con el RStudio, como les mostré, y con las aplicaciones que puede descargar en el celular. Si puede hacerlo solo con una de las tres, excelente, vuelvas experto en esa. Pero yo le recomiendo que busque sobre todo la del RStudio. Con la del RStudio es con la que se van a defender en toda su carrera. El RStudio es la herramienta que más van a utilizar. Entonces aprendan a encontrar esos cuantiles y esas probabilidades con el RStudio. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Sí. Las propiedades que acabamos de ver decía que fuera con parámetros pues 0 y 1. Si fuera con otros parámetros, igual no se seguiría manteniendo como la simetría. No. No Veamos. sé. Ok. Lo que pasa es que tienen que cambiar también los valores. Es decir, por ejemplo, cuando usted pone pnorm acá, de 1,45, por ejemplo, 1,45. Si yo calculo esta probabilidad, me da 0,9264. Si yo le cambio la media, nean igual a 3, y la desviación estándar, por ejemplo, 2, miren que cambia totalmente la probabilidad. ¿Por qué? Porque le cambié el punto de referencia. Sí es más o menos claro. Sí, pero sí igual, Si por yo ejemplo, le si sumo partimos 3, de eso y si lo que estamos haciendo es una estandarización, no deberían ser equivalentes. sí, claro, si usted quiere calcular, por ejemplo, esta probabilidad estandarizando, debería darle lo mismo. ¿No le da? No, no, pues no sé, no lo he hecho, solamente estaba preguntando. Ah, sí, si usted quiere calcular esa probabilidad, por ejemplo acá, esa es una pregunta muy interesante, veámosla de una vez acá. Suponga que usted quiere calcular esta probabilidad. Mire, probabilidad de que, bueno, vamos a ponerlo acá, sea X una variable aleatoria normal con media 8 y y varianza 4, por ejemplo. Esta sería mu y esta sería sigma cuadrada. Entonces, en este caso, suponga que le piden la probabilidad de que x sea menor a 9,2. Si usted quiere calcularla directamente en el R, entonces viene y escribe acá enorm de 9,2, la media es 8 y la desviación estándar es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la desviación estándar usted, Valentina? 2, profe. Exactamente, la raíz de 4. Entonces le pongo acá 2 y ejecuto. Me da 0,7257, haciéndola directamente en el RStudio. 0,7257. Sin embargo, si usted quiere estandarizar, entonces esta probabilidad de que sea menor que 9,2 es igual a la probabilidad de que x menos mu, vamos acá mu, sobre sigma sea menor que 9,2 menos, voy a ponerla acá, menos, y cierro acá. En este caso, mu es 8 y sigma es 4. Sigma es 2 acá. En este caso, esto es una normal estándar. Entonces, esta probabilidad yo la puedo escribir como la probabilidad de que z sea menor. Miren que acá puse mu y acá puse 8, pero pues da lo mismo poner acá 8 y 8. Lo estoy poniendo así porque mu es igual a 8 y sigma es igual a 2, no se vayan a enredar con eso. Entonces en este caso es la probabilidad de que z sea menor que 9,2 menos 8, o sea 1,2 dividido 2, o sea 0,6, ¿cierto?
Vamos a ver este valor en la tabla, por ejemplo. En la tabla sería 0,6, mírelo acá, 0,7257. ¿Sí lo ve, Valentina? ¿Y los demás? Sí, profe, gracias. Lo quiero calcular acá. Pnorm, escribo 0,6 y miren que me dieron exactamente los dos mismos valores. 0,7257, 0,7257. O sea, si usted decide hacerlo directamente con el RStudio, con esta mu y esta sigma cuadrado, le da 0,7257, pero si decide estandarizar, le da exactamente lo mismo. Recuerden que en este caso, acá puse mu, pero mu es 8, y acá puse sigma, pero sigma es 2. Lo puse acá porque esta es la fórmula, y acá lo puse como número para que fuera más fácil el cálculo. ¿Qué otra pregunta tiene? Más preguntas. Voy a, antes de cerrar, quiero mostrarles este ejemplo para que no quede eso como en el limbo, lo de las aplicaciones de la normal. Quiero mostrarles este ejemplo. En este caso, vamos a definir una variable aleatoria. ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿A quién definirían ustedes como variable aleatoria? Sea x igual a La 15. nota promedio, la nota de los estudiantes, profe. Por Exactamente. un Esta va a ser la variable aleatoria x. ¿De acuerdo? Y en este caso me dicen que aproximadamente tiene una distribución normal con media 3,3 y una varianza 0,4 al cuadrado. Eso es lo que me están diciendo ahí. Si se desea que solo el 5% de todos los estudiantes de dicho curso reprueben, es decir, que solamente pierda el 5% de un grupo de estudiantes, ¿cuál debería ser la nota mínima para que esto sea posible? En un curso común y corriente, pierden los estudiantes que saquen una nota promedio final menor a 3, ¿cierto? Entonces, en este caso, si usted tiene que la nota promedio es menor a 3, usted pierde. Lo que le están preguntando acá es, ¿cómo hago para mover esta nota de tal manera que la probabilidad de que los que pierdan sea igual a solamente 0,05, o sea, el 5%? Pierden hasta ahora los que sacan menos que 3, pero llegan y dicen, no, solamente deberían perder el 5%. Entonces, ¿cómo hago para mover este 3? ¿Cómo hago para hallar ese valor de K de tal manera que solamente pierda el 5%? Ese es el ejercicio que les están planteando. Entonces vamos a definirlo así, sea X la nota obtenida por el estudiante. En este caso, les muestro cuál es la probabilidad de ser menor a 3, o sea, la probabilidad de que pierdan con la nota típica que es 3, antes de resolver el ejercicio que nos están pidiendo. La probabilidad de que pierdan un estudiante con esas condiciones que están poniendo es esta, probabilidad de que x sea menor a 3. Estandarizo, miren que en este caso estoy restando a ambos lados la media mu y dividiendo por sigma, media mu y dividiendo por sigma, esa es la estandarización. Y en este caso obtendría que esto que hay acá, voy a borrar esto, y esto también, acá. En este caso obtendría que esto que hay acá es una normal estándar, es decir, esta que aparece acá. Esta es una normal estándar, después del proceso de estandarización, normal con media 0 y varianza 1. Y acá ya obtengo entonces que esto es la probabilidad de que Z, esa normal estándar, sea menor a 0,75. ¿Quién es menos 0,75? Es el resultado de 3 menos 3 dividido 0,4. Recuerden que la probabilidad de, de estar por debajo de un número negativo es igual a 1 menos la probabilidad de estar por debajo de ese mismo número, pero
positivo. Y buscando esta probabilidad en la tabla, y después le resto 1 a esa probabilidad, me da que esa es la probabilidad de 0,2266. Si usted quiere calcular esto directamente en el RStudio, ¿cómo lo calcula directamente en el RStudio? Pues haciendo esto. Sería enorm de 3 con una media de 3,3 y una desviación estándar de 0,4. Ahí está. Mire que le da 0,2266, que es exactamente igual a esto que hay acá. ¿Por qué decidí escribir estos pasos en esta presentación sabiendo que eso se puede calcular directamente en el RStudio? Decidí escribirlo para que ustedes vean que hace mucho tiempo la gente no tenía el RStudio ni tampoco tenía una calculadora ni un celular, y la gente lo que hacía era calcular todo a mano, estandarizar y buscar luego este valor en la tabla. Eso es lo que hacía la gente a mano hace tiempos. Y les recomiendo que lo hagan ustedes también para que interioricen este proceso de estandarización. Entonces, hasta ahora, ¿qué significa este 0,2266? ¿Qué significa para ustedes este valor? Este 0,2266, ¿cómo lo interpretan ustedes? ¿Cómo se interpreta? Se interpreta como lo siguiente: si usted sigue con las mismas condiciones de que un estudiante pierde el curso si saca menor que 3, el porcentaje de estudiantes que van a perder con esa nota va a ser del 22,7% aproximadamente. Si usted sigue con lo normal, o sea, con que un estudiante que saque una nota menor a 3 pierde, entonces ahí le van a perder el 22,7% aproximadamente de los estudiantes. Si yo quiero cambiar esta nota de 3 y modificarla a una nueva nota que sea acá, necesito hallar esa nueva nota acá, de tal manera que solamente pierda el 5%, entonces lo que tengo que plantear es esto que aparece acá, que la probabilidad de que X sea menor que ese K nuevo, este es el que tengo que encontrar, sea igual a 0,05. Miren que ya estoy bajando o tratando de bajar del 22,66% al 5%. Eso es lo que quiero. Eso es equivalente entonces a esto. Planteo la ecuación. Miren que acá, si quiero, puedo encontrar directamente este K con el RStudio, pero prefiero estandarizar. Entonces, en este caso, estandarizo restándole la media y dividiendo por sigma. Sería este valor que hay acá. Luego me va a dar, en este caso, un valor Z minúscula. Ahí está. Es K menos 3.3 sobre 0.4. Y en este caso, esa probabilidad va a ser igual a 0,05. Acá, si ustedes se fijan, cuando hacen, por ejemplo, la campana de Gauss, es decir, la normal estándar, acá está, este es el 0. Miren que hasta el 0, ¿cuánta probabilidad se acumula? O sea, el área por debajo del 0 es ¿cuánto? ¿Cuánto vale a la izquierda? 0.5. Exactamente. Y si yo necesito que se acumule el 0.05, ¿dónde tengo que ubicar ese valor? ¿A la izquierda o a la derecha del 0? Si lo pongo a la derecha del 0, jamás me va a dar 0.05 esta área que hay por acá, porque lo mínimo que hay a la derecha del 0 es 0.5. Entonces ese valor tendría que ponerlo, ahorita me voy a ahorrar esto, ese valor que estoy tratando de buscar, no lo puedo poner a la derecha del 0, tengo que ponerlo a la izquierda del 0, es decir, por acá. Por acá está ubicado ese valor que estoy tratando de encontrar. ¿Por qué? Porque por acá sí puedo ubicar una probabilidad inferior de 0,05. Entonces, en este caso,
a lo que se refiere es que este valor misterioso, el que estoy buscando, tiene que ser negativo. Acá está, 0,05 es la probabilidad de que z sea menor que este valor negativo. Eso es igual a la probabilidad de que z sea mayor que ese valor multiplicado por menos. Para que este negativo se vuelva positivo, pues lo multiplico por menos, y eso es 1 menos la probabilidad de que z sea menor que ese menos z. Recuerden que este ya es positivo porque lo estoy multiplicando por menos. Eso es equivalente a la probabilidad de que z sea menor que ese número negativo. Pasando este 1 al otro lado me queda 0,95. Y acá, encontrando ese valor con la tabla, tengo que menos z es igual a 1,645, o sea, z es menos 1,645. Y en este caso, igualando, despejo k y la nueva nota que les debo asignar a los estudiantes es 2,64 para que pierda solamente el 5% de los estudiantes. Todo este problema se pudo haber resuelto desde acá. Desde acá se pudo haber resuelto simplemente escribiendo lo siguiente en el RStudio. O sea, todos estos pasos de estandarizar, analizar si el valor de z es positivo o negativo, y después despejar y demás, todo eso se pudo evitar solamente utilizando el RStudio. ¿Cómo hago para encontrar esto con el RStudio? ¿Cómo hago para encontrar el valor de k directamente con el RStudio? ¿Qué harían ustedes, según lo que les expliqué ahorita? ¿Escriben qué? Entonces sería Q, norm y los parámetros. Un norm, exactamente. El primer parámetro es la probabilidad. El segundo parámetro es la media, que en este caso es 3,3. Y el segundo parámetro es la desviación estándar, 0,4. Mírelo acá. Ejecuto y me da 2,64. O sea que si sé utilizar el RStudio, me evito todos estos pasos engorrosos. Yo les aconsejo que vuelvan a analizar estos pasos por muy engorrosos que parezcan, porque por detrás lo que hay es un análisis profundo de lo que significa la distribución normal estándar desde un punto de vista teórico. Pero en términos prácticos, la solución a este ejercicio solamente es un código de una sola línea en el RStudio. Miren, K 2,64 y acá K 2,64. ¿De acuerdo? O sea que la nota mínima para probar debería ser 2,6 para que solo 2,64 para que solo repruebe o pierda el 5% de los estudiantes. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Ninguna. Les recomiendo que miren este ejercicio o este ejemplo. Voy a continuarlo en la próxima reunión, el ejemplo 4. Vean, por favor, todo lo que vimos hasta este punto, para que sea más claro este ejemplo 4 que les voy a explicar el próximo miércoles. Acá está lo que les voy a explicar. Luego les voy a mostrar qué significa un percentil o un cuantil. Ya lo hemos visto. Y finalmente les voy a mostrar una aproximación que era muy importante hace 40 años, cuando no se tenía los computadores que se tienen hoy en día, y es una aproximación normal de la binomial. Acá está, les voy a explicar en qué consiste y les voy a mostrar un ejemplo de esa aplicación. De hecho, les voy a mostrar 2 ejemplos al final. Entonces, a partir de acá comienza la próxima reunión del miércoles, a partir del ejemplo número 4. ¿Preguntas antes de cerrar? ¿Ninguna? Bueno, perfecto. Voy entonces a parar la grabación.